comenzamos con el Yevé de hoy. Dios Padre, te damos las gracias por esta tarde que podemos estar una vez más en tu nombre, anhelando tu presencia en nuestras vidas, en este Yevé. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo pueda estar guiando en cada momento, el momento en que te cantemos, cuando escuchemos tu palabra, en el tiempo de social, que en todo momento el nombre de Jesucristo pueda ser exaltado, levantado, y nosotros que en humildad podamos acercarnos, Señor, a tus pies. Recibe, Señor, nuestra adoración, que nuestro corazón esté dispuesto a adorarte. Y cada día, Señor, queremos aprender a hacerlo mejor. Y te ruego, Señor, por este grupo de jóvenes, que los bendigas, los sigas librando de todo mal, de todo peligro, de contagio. Y así, Padre, también pensamos en los jóvenes que están desanimados, que hace tiempo que no participan, Señor, de las reuniones, del Yevé, que sigas, Señor, tocando sus corazones. Te pido que los llames. Y que también, Señor, nosotros podamos ayudarnos unos a otros en este tiempo, alentarnos, animarnos y ayudarnos, Señor, a crecer juntos en la fe y la palabra. Y que también podamos ser instrumentos, Señor, de bendición en este tiempo para las personas que están desanimadas, que aún no conocen, Señor, a Jesucristo. Podamos, Señor, ser luz y sal en este tiempo difícil y diferente. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por el perdón de nuestros pecados. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, no se olviden de activar las cámaras y silenciar los micrófonos para no interferir en el sonido, y adoramos juntos a nuestro Señor. 주님만이 우리의 하나님이 되십니다. 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 새 힘 얻으리 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때. 다시 한번 고백하십시다. 새 힘 얻으리 우리 주를 바랄 때, 새 힘 얻으리 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 새 힘 얻으리 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 주님 통치하시네. 소망 구원 주시네. 당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님, 약한 자만 되시며 위로자 되신 주, 독수리 같은 이주 새 힘 얻으리 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 새 힘 얻으리 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 우리 주님 통치하시네. 소망 구원 주시네. 당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님, 약한 자만 되시며 위로자 되신 주, 독수리 같은
다시 한번 찬양하십시다. 당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님, 약한 자만 되시며 위로자 되신 주, 독수리 같은 이 주님의 소망이 되시며 우리의 구원이 되시며 우리의 모든 미래가 되신 우리 주님을 찬양합니다. 예, 주님. Seguimos adorando a nuestro Señor, confesándole que no hay mejor lugar que estar en su presencia, no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesucristo. En ese lugar encontramos seguridad, en ese lugar a sus pies encontramos perdón. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. El hermano Enoch nos va a guiar en este tiempo con una oración. Vamos a orar. ¿Me escuchan, no? Señor, en este momento te quiero dar las gracias porque nos permitiste estar en este momento en tu presencia, a pesar de que estamos lejos cada uno en nuestras propias casas. Te doy las gracias porque a pesar de este momento de cuarentena, en este momento de dificultad que estamos pasando todos, nos diste un medio en que podemos tener este momento de adoración y alabanza, este momento en que podemos estar con nuestros hermanos y hermanas en Cristo para poder escuchar tu palabra, para poder siempre poder estar en tu presencia a pesar de estas dificultades, Señor. Te pido que no son momentos fáciles para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que nos ayudes, sea en nuestra salud, nuestros estudios o nuestros trabajos y en nuestras casas, Señor, para que todos podamos estar bien, que podamos estar bien saludables para que cuando nos podamos encontrar de cara a cara podamos vernos con gran anhelo, Señor, para poder estar más íntimo contigo, Señor. Te pido por el pastor que va a dar la palabra ahora, Señor, que le dé sabiduría y lo acompañes en todo momento para que esta palabra que nos va a decir que nos ayude en este momento, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 6, versículos, en realidad es 16, del 16 al 18. Dice, cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cara, lávate la cara, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo
que se hace en secreto te recompensará. Muy bien, hoy nos toca la tercera actividad religiosa que tiene que ver con el ayuno. En esta ocasión también Jesucristo advierte que no sigamos el mal ejemplo de los fariseos, de los hipócritas, sino nos da las pautas para cómo llevar a cabo esta tarea. En primer lugar, vamos a aclarar lo que es el concepto del ayuno cristiano, el ayuno bíblico. El ayuno cristiano consiste en abstenernos voluntariamente de comer por propósitos espirituales. Porque sabemos que médicamente hay gente que proponen el ayuno como una manera de lograr desintoxicación, ayudar en el proceso de la autofagia para que las células de nuestro cuerpo se encarguen de reciclar aquellas partes sobrantes o viejas de las células y así mejorar nuestro sistema inmune. Pero en la Biblia lo que habla del ayuno no se refiere con ese propósito medicinal de la salud, sino con un propósito espiritual. Tiene que ser algo voluntario, en el sentido de que el ayuno no tiene que ser por obligación, no tiene que ser algo impuesto o forzado. El sentido estricto del ayuno tiene que ver con privarnos del alimento físico, ¿sí? Pero también existe un sentido más amplio del ayuno, en el sentido de abstenernos de ciertos placeres y recreaciones para concentrarnos a los propósitos espirituales. Y en este sentido, por ejemplo, Martin Lloyd-Jones dice: el ayuno no debe confinarse, no debe limitarse solo a la cuestión de comida y bebida. El ayuno debería incluir la abstinencia de cualquier cosa legítima en sí misma. Sin embargo, nos abstenemos de esto en beneficio de algún propósito espiritual. Entonces, si bien existen funciones biológicas, físicas, que hacen bien, por ejemplo, hay actividades que nosotros hacemos, por ejemplo, mirar el celular, o mirar la noticia, o tener un tiempo de recreación que son legítimos, son saludables, son normales. Sin embargo, por ciertos motivos especiales en determinadas circunstancias, tratamos de ponerles control. Dice: mira, durante todo el día de hoy voy a apagar el celular y voy a dejarlo lejos, voy a desconectarme de todos los aparatos móviles, digitales, y durante el día de hoy me voy a dedicar a la oración, me voy a dedicar a la alabanza a Dios, me voy a dedicar a la lectura de la palabra de Dios, y esa sería también una manera de poder contribuir en la parte espiritual. En la Biblia vamos a ver situaciones de ayunos nacionales, ayunos grupales, pero en el texto bíblico de hoy Jesús hace referencia a lo que es el ayuno privado para el crecimiento personal íntimo. No quiere decir que están mal los ayunos grupales que se proponen hacer a nivel nacional. En Estados Unidos, Abraham Lincoln, por ejemplo, propuso en 3 ocasiones un ayuno nacional debido a una situación de emergencia, de guerras civiles, y todos estaban de acuerdo en apoyar con esa propuesta. Israel tuvo momentos así a nivel nacional también, pero acá, en definitiva, lo que Jesús está hablando
no es de esos tipos de ayunos nacionales, grupales, sino se refiere a ayunos voluntarios, individuales, que uno, por ciertas necesidades espirituales, decide hacerlo, y en esas situaciones, ¿qué medidas debe tomarse? Las precauciones durante el ayuno. Por ejemplo, en el texto bíblico de hoy nos dice que tenemos que evitar llamar la atención de la gente. En el pasaje bíblico Jesús nos da las indicaciones para ayunar en la forma correcta en situaciones de ayuno personal. Nos dice que no lo hagamos saber a los demás que estamos ayunando, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando, muestran cara de que están pasándolo mal, que tienen mucha hambre, dicen continuamente, tengo hambre, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés hambre? Es que estoy ayunando, y así hacer saber. La idea es que no hay que anunciar que uno está ayunando, ni por la apariencia, el aspecto físico, ni por la forma de actuar, ni en la forma de hablar. Hay que tratar de ser lo más discreto, con la intención de que no se haga notar ante los demás. Y luego dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. La idea acá no es tampoco arreglarse de una manera muy especial y llamativa, sino de la forma más natural y normal, lo que es habitualmente. En lugar de tener el aspecto de un mendigo hambriento, tenemos que mostrarnos de la forma más natural, que nadie piense por nuestra apariencia que estamos ayunando. El único observador de nuestro ayuno debe ser Dios, y nadie más debe saber que estás ayunando, a menos que sea absolutamente inevitable. Por ejemplo, la familia con la que uno vive sí va a tener que saber y va a saberlo de una u otra manera que uno está ayunando, es algo necesario, inevitable. El problema no es el hecho mismo de que los demás se enteren de que uno esté ayunando, sino el deseo que uno tiene de que los demás se enteren. A eso es lo que Jesús está diciendo que evitemos. Hay que evitar el deseo continuo nuestro, natural, la tendencia de querer autopromocionarse, de querer obtener la admiración de la gente, y el deseo de que los demás sepan que uno está haciendo un sacrificio por cosas espirituales. Hay que ponerle límite a esa ambición, a ese afán de la autopromoción de algo que debe hacerse de manera discreta. A eso es lo que está apuntando. Y otra precaución que podemos mencionar a la luz de otros pasajes bíblicos y del principio general de la Escritura es que tenemos que evitar la práctica del ayuno simplemente por el hecho de querer ayunar. El ayuno en sí mismo no tiene ningún sentido en un nivel espiritual. Si no tenemos ningún propósito espiritual, si solo uno quiere ayunar simplemente por el hecho de ayunar, eso, si es con esa mentalidad, mejor no ayunar. Y una tercera advertencia con respecto al ayuno es que no hay que ayunar con la mentalidad de querer obtener resultados directos o inmediatos, como si fuera una máquina tragamoneda. Ayuné, entonces ahora Dios me tiene que responder con esto. No hay que utilizar el ayuno como para forzar a Dios a hacer algo por mí, como si fuera una huelga de hambre, como si fuera un acto de berrinche. Dios, hasta que me conteste, no voy a comer nada, y si me muero de hambre va a ser tu culpa, Dios.
no hay que utilizar el ayuno con esa mentalidad. Esta mentalidad de querer obtener ciertos beneficios a cambio del ayuno, hay que desecharlo. No hay que ayunar con la idea de obtener bendiciones inmediatas o de manera automática. Si hacemos algún ejercicio espiritual, ya sea el ayuno, la oración, el ayudar a los demás, o el ofrendar, o el orar, o la lectura bíblica, pero si hacemos todos los ejercicios espirituales con la mentalidad de voy a hacer esto y voy a obtener lo que quiero, entonces ya partimos mal. De hecho, esta es la razón por la que muchos se quejan después, porque partieron con una mentalidad errónea. Dicen en su actitud de queja contra Dios, encima que ayuné, encima de que oré, encima de que participé de todas las reuniones virtuales de la iglesia, igual me fue mal en el examen, igual me fue mal en el trabajo, igual la chica que me interesa no se interesa por mí, etc. Con esta mentalidad estamos tratando nosotros de controlar y manipular la bendición, y está mal. Esto ofende a Dios y no tiene en cuenta la soberanía de Dios. Por eso no hay que usar el ayuno ni ningún otro ejercicio espiritual como un medio para obtener una bendición directa o para manipular a Dios. Entonces, ¿cuáles deberían ser los motivos correctos para el ayuno? Hay que tener siempre la correcta motivación para el ayuno y tener en claro cuáles son los propósitos espirituales que quiero lograr con el ayuno. Hay que ayunar solamente si uno siente la necesidad y el deseo de ayunar por razones espirituales, no por obligación o porque hay que cumplir con cierto calendario establecido. Hay que ayunar solamente cuando el Espíritu Santo te guía a hacerlo, cuando tengas la necesidad especial de concentrarte totalmente a Dios, enteramente a Dios con todo el corazón. Cuando realmente vos ves tu vida espiritual y decís, la verdad que yo necesito glorificar más a Dios, necesito dedicarme más espiritualmente a Dios porque realmente me estoy distrayendo mucho, y en esa situación el ayuno con un propósito así puede ser de ayuda, de bendición para concentrarte en la oración. Cuando tenemos la motivación correcta y sabemos claramente el propósito espiritual por el que estamos ayunando y orando, van de la mano, cada vez que sentimos hambre, eso nos va a recordar el propósito espiritual que nos propusimos y podemos seguir orando por eso. No simplemente concentrarnos, uy, tengo hambre, me da ganas de comer esto, aquello, sino utilizar ese momento del dolor estomacal de hambre para enfocarnos al propósito. ¿Para qué me propuse voluntariamente, por mi propia cuenta, hacer esta disciplina espiritual del ayuno? Porque sentí una necesidad de concentrarme más en el Señor y lo voy a hacer, por ejemplo, un determinado día, solamente el desayuno lo voy a obviar y voy a dedicar ese momento para una lectura más profunda de la Escritura, una lectura de libros cristianos, ponerme al día con ciertas responsabilidades espiritual, quiero orar, y en esos momentos vas a sentir hambre, vas a sentir cierta tentación, y cuando vos tenés la idea clara del propósito de por qué empezaste el ayuno, tienes que recordar, este hambre es como un alarma que me está avisando para qué estoy ayunando. Es necesario entender los propósitos espirituales. En la Biblia vamos a ver muchos propósitos y muchas razones por las que se indica ayunar.
pero ninguno de estos propósitos la tenemos que pensar como para obtener el favor de Dios. Es inútil ayunar como una manera de impresionar a Dios y lograr su aceptación. No, la fe en la obra de Jesucristo nos hace aceptables ante Dios, no el ayuno, no el sacrificio que uno haga nos hace aceptables delante de Dios. La obra de Cristo es lo que hizo que nosotros seamos aceptables delante de Dios. Por lo tanto, aclarando este asunto, solamente después de que Dios nos da la vida espiritual por medio de Cristo, una vez que tenemos la salvación, podemos dedicarnos al ayuno cristiano de manera voluntaria por una necesidad espiritual. En el capítulo sobre el ayuno del libro Disciplinas Espirituales, el autor Donald Whitney indica varios propósitos del ayuno conforme a la enseñanza bíblica. Por ejemplo, uno es para fortalecer la oración. Dijimos que el ayuno y la oración muchas veces están inseparables. En la Biblia vemos que los creyentes ayunaban para orar en ocasiones de urgencia especial. Esdras, cuando dirigía a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén, proclamó un ayuno con el fin de que el pueblo buscara fervientemente al Señor para llegar a su destino a salvo. Porque el camino de regreso a Jerusalén era muy inseguro, había muchos peligros, no eran escoltados, por lo tanto, Esdras 8:23 dice, ayunamos y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Es una forma de fortalecer nuestra oración, hacer que nos concentramos más en la oración. En la Biblia vamos a ver continuamente esta relación estrecha entre la oración y el ayuno. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que el ayuno cristiano debe tener como propósito fundamental fortalecer a nuestra vida de oración. En segundo lugar, para buscar la dirección o la guía de Dios, para discernir la voluntad de Dios con mayor claridad. En Hechos de los Apóstoles vamos a ver que la iglesia de Antioquía se dedicaba fervientemente a la oración y ayuno antes de que el Espíritu Santo hiciera que llamaran a Pablo y Bernabé para ser enviados como misioneros en el primer viaje misionero. En la historia del cristianismo vamos a ver muchos hombres de Dios, mujeres de Dios que se dedicaban a la oración con ayuno para buscar la guía de Dios. David Brainerd, uno de los primeros misioneros hacia los aborígenes norteamericanos, solía orar ayunando para pedir la dirección de Dios en su ministerio. Obviamente no siempre hay una certeza asegurada de recibir una guía clara y muy específica de parte de Dios, pero practicando correctamente esta disciplina espiritual, nos volvemos más receptivos, más sensibles a Dios, y Dios suele agradarse en guiarnos para indicar su voluntad. Tenemos que, en la búsqueda de la guía de Dios y la voluntad de Dios, tenemos que escudriñar la Escritura juntamente que estemos dedicándonos a la oración y el ayuno. Otro propósito del ayuno es expresar el dolor, la tristeza, arrepentimiento, confesión por pecados propios y ajenos. No es una penitencia al estilo católico, no es para pagar por nuestros pecados. Nosotros no podemos pagar el precio de nuestros pecados con ningún sacrificio que nosotros hagamos. El que ya lo pagó fue Cristo una vez por todas, muriendo en la cruz del Calvario.
Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Por lo tanto, no estamos ayunando para sustituir la obra perdonadora de Cristo. Lo que queremos hacer con el ayuno en el momento que tiene que ver con el pecado propio o ajeno es expresar cuán dolidos estamos nosotros debido a nuestros pecados o por los pecados que hay en la iglesia, por los pecados que hay en el país o en el mundo, en la familia. Dios prometió que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión genuina no consiste solo de palabras superficiales, diciendo, bueno, me equivoqué, me porté mal, Dios, perdóname, listo. Sino implica sentirlo en el corazón, considerarlo seriamente, entender lo que le costó a Cristo. Entonces la confesión bíblica implica cierto grado de tristeza y dolor por el pecado cometido, una tristeza profunda, y en este sentido puede ir acompañado de ayuno. En Joel 2:12, Dios ordena a los israelitas que se arrepientan y que parte del gesto de arrepentimiento sincero sea el ayuno. Dice, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Acá el Señor estaba ordenando a los israelitas de manera muy específica que expresaran un arrepentimiento genuino mediante el ayuno. Tenemos el ayuno acompañado de arrepentimiento también en la ciudad de Nínive, luego de la predicación de Jonás. En este sentido, cuando hay arrepentimiento verdadero, a veces puede acompañarse del ayuno debido a el dolor que el pecado produce. No solamente el pecado propio produce dolor y tristeza para los que aman al Señor, sino también los pecados que vemos en la sociedad y en el país y en el mundo, o en la familia o en la iglesia. Si vemos que la situación en la iglesia no está marchando bien, podemos dedicarnos a buscar al Señor y expresar nuestra angustia espiritual, y parte natural de esto es que vamos a también acompañar la oración con el ayuno. Así que es legítimo que una iglesia o un grupo de hermanos se pongan de acuerdo para orar específicamente por la decadencia moral que hay en la nación o por la situación de declive espiritual que hay en la sociedad. El ayuno, como el llanto, expresa ante Dios de manera física cuán dolidos estamos ante esta situación. Otra razón por la que uno puede ayunar es para buscar la liberación o protección. En los tiempos bíblicos, uno de los ayunos más comunes era para pedirle a Dios liberación de los enemigos, de las circunstancias peligrosas. El rey Josafat había convocado ayuno nacional ante las amenazas de invasión. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir el socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En estos tiempos de pandemia hay muchos cristianos que de manera individual, personal o grupal también están participando de oraciones con ayuno para pedir el socorro, la liberación del Señor sobre nuestra nación y sobre nuestra iglesia. Otro propósito también del ayuno es para atender a las necesidades de otros.
En Isaías 58, Dios hace énfasis en ayunar justamente con este propósito de satisfacer las necesidades del prójimo que pasa por dificultad. La gente a la que Isaías se dirigía originalmente eran personas que habían ayunado, pero no veían que Dios les respondiera a sus oraciones. Es decir, Isaías le está hablando a gente que ya practicaba el ayuno, sin embargo, ellos lo hacían con la intención de que Dios le respondiera y Dios no le estaba respondiendo. Y entonces, a través del pasaje bíblico de Isaías 58, Dios dice por qué no está respondiéndoles. Y es que la causa era la desobediencia de ellos. Ellos practicaban el ayuno y la oración, pero disociado, separado de una vida de obediencia y de compromiso de ayudar y de compadecerse de los necesitados. En Isaías 58, versículos 3 y 4 dice, es porque ayunan. ¿Saben por qué no le estoy respondiendo a ustedes? Porque ustedes ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, están oprimiendo a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñan? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo, dice Dios. Aunque ayunaban, seguían discutiendo, seguían peleándose y tratando mal a los otros. Dios no quiere que separemos el ayuno con el resto de nuestra vida. Dios no bendice ninguna disciplina espiritual si ignoramos lo que dice su palabra sobre las relaciones interpersonales. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas de yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir el pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Así que el tipo de ayuno que agrada a Dios es el que se preocupa por las necesidades de los demás en vez de interesarse solamente por los asuntos propios. Algunos se quejan diciendo que no tienen tiempo ni dinero para ayudar a los necesitados, pero son puramente excusas. Muchas veces es común que nos saltemos la comida porque estamos muy ocupados o atareados por un asunto laboral o de estudio, o incluso a veces algunos se saltean la comida porque están muy concentrados en pasar de nivel en los videojuegos. Así que si uno es capaz de hacer esto por estas cuestiones, ¿por qué no darle un sentido más espiritual, por un propósito más noble? Si es posible hacer por estas razones, uno también puede programar un determinado momento para dedicarse a ayudar en las necesidades de otro, privándose de un tiempo de alimento para uno mismo o guardando el dinero de su propio alimento para ayudar a alguien necesitado. Obviamente nos estamos refiriendo a situaciones no de en todo momento, sino situaciones esporádicas, especiales. Otro propósito del ayuno puede ser recibir fortaleza espiritual para vencer la tentación o para poder asumir un compromiso en cierta responsabilidad, para poder consagrarnos mejor a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar el ministerio público, ayunó y recibió la fortaleza espiritual y venció las tentaciones y también pudo comenzar con ímpetu el ministerio público. Obviamente, el ayuno de Jesucristo es muy especial, el ayuno de Moisés es muy especial, el ayuno de
Elías también es muy especial, porque son por ejemplo, en el caso de Moisés, en el caso de Jesús, vemos que son 40 días de ayuno. En ninguna parte de la Biblia se nos ordena de manera universal a todos los creyentes a ayunar durante 40 días. Sin embargo, el ayuno de Jesús nos enseña en parte que el ayuno y la oración sirve para recibir fortaleza espiritual, para vencer tentaciones y para poder asumir con buen compromiso una tarea asignada. Si vos estás luchando contra alguna tentación que se te hace muy difícil, podés pedir la fortaleza espiritual de Dios y demostrar tu compromiso serio mediante oración y ayuno. Antes de empezar con algo nuevo, con una nueva etapa de tu vida, antes de estudiar una carrera o de cambiar un trabajo o un ministerio que uno tiene que asumir, o antes del matrimonio, antes de formar una familia, tener un tiempo de apartar un momento para dedicarse a la oración y el ayuno también es de utilidad, porque cada etapa nueva de la vida va a implicar nuevas tentaciones. Entonces es bueno y sabio pedir la fortaleza espiritual de Dios para que el Señor te fortalezca, te guíe para afrontar los nuevos desafíos. Pero también podemos ayunar como una expresión de amor y adoración a Dios. No solamente por situaciones de emergencia, por situaciones de arrepentimiento o por situaciones muy excepcionales, sino también uno puede decidir libre y voluntariamente expresar su amor a Dios y adoración a Dios a través de acompañar la adoración con el ayuno. Y es lo que vemos en la anciana viuda llamada Ana, en Lucas 2:37, dice que nunca salió del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Ana estuvo casada solamente durante 7 años antes de enviudar. Y desde que enviudó, dedicó el resto de su vida para adorar a Dios. En su forma de adoración y de expresar su amor a Dios, incluye las oraciones y los ayunos. En el ayuno, como parte de la adoración, uno expresa que su mayor placer y alegría en la vida es Dios mismo. Es una forma de demostrarse a sí mismo que ama a Dios más que la comida, que Dios es más importante que la comida, entender que Jesús es el pan del cielo, que Jesús nos satisface más que el pan terrenal. En Filipenses 3:19, Pablo advierte contra los falsos cristianos engañadores que son en realidad enemigos del evangelio, y dice que el Dios de ellos es su propio estómago. A diferencia de ellos, el ayuno de tipo de adoración o como expresión de amor a Dios, en este tipo de ayuno estamos declarando que nuestro estómago no es nuestro Dios, sino que estamos dispuestos a subordinar los deseos del estómago bajo los deseos del Espíritu Santo. Es un ayuno por amor a Dios. Este es el motivo por el que algunos voluntariamente deciden ayunar antes de la Santa Cena, o antes del bautismo, o antes de una ordenación a un cargo especial en la iglesia, etc. Al saltearse el tiempo de la comida, dedican ese momento para alabar y adorar a Dios. Y una forma un poco
también una variante de esta forma de ayuno es, por ejemplo, postergar el tiempo de comida hasta haber terminado el tiempo de la lectura bíblica y de la oración. No hay que tomarlo como una obligación, sino como un privilegio que uno decide voluntaria y libremente por convicción y necesidad espiritual. Y una cosa muy importante es no perder el enfoque del ayuno, que es ayunar para Dios. Hay que recordar que el ayuno debe practicarse con propósito espiritual, teniendo a Dios como el centro y no de manera egoísta. Cuando nos agarra mucha hambre durante el ayuno, debemos usar cada deseo de comer como un recordatorio para orar y para recordar el propósito por el que estamos ayunando. Dios bendice a los que ayunan de manera que agrada a Dios. Esa bendición no es una forma mecánica o material, como ya lo advertimos, sino que Dios por gracia nos bendice espiritualmente según la sabiduría que conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Tenemos que buscar a Dios en el ayuno y esto debe ser más importante que cualquier otra cosa. John Piper dice, el ayuno es cuando tenemos hambre de Dios. Hambre de tener un encuentro renovado con Dios. De que Dios conteste una oración. De que Dios salve a alguien, algún familiar, algún amigo, para que Dios restaure a algún hermano de la iglesia, de que Dios obre poderosamente en nuestra iglesia, de que Dios nos guíe o nos proteja. Es un hambre por Dios por encima del hambre de la comida física. Recordemos que Dios reprendió a los judíos no porque no ayunaban, sino porque ayunaban sin tener hambre de Dios. Los israelitas estuvieron en el exilio fuera de Jerusalén durante 70 años y durante esos tiempos de destierro habían practicado 2 veces al año el ayuno hasta poder regresar a Jerusalén. Y una vez que regresaron a Jerusalén, preguntaron, ¿es necesario seguir ayunando de esta manera 2 veces al año? Entonces, en Zacarías, Dios le responde diciendo, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en verano y a comienzo de otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Es decir, está implícito ahí que los israelitas, por más que ayunaban y eran rigurosos en este ejercicio, no lo hacían para Dios, y se había convertido el ayuno en rituales vacíos sin tener a Dios como centro. Matthew Henry dice que por más que ayunemos con frecuencia y rigurosamente, largamente, si no sirve para reanimar nuestro amor a Dios, para estimular a la oración, para sentir más profundamente la tristeza que procede de Dios, o para cambiar nuestro modo de pensar o el rumbo de nuestra vida para mejor, entonces no estamos cumpliendo con la verdadera intención del ayuno bíblico y Dios no va a aceptar como para Él. Entonces, antes de ayunar debemos tener un propósito santo, objetivo bíblico y tenerlo a Dios como el centro. Y cuando logramos cumplir este propósito, y no es algo obligado, sino un deseo que realmente el Espíritu Santo pone en tu corazón y lo haces, la promesa es que Dios va a bendecir. Incluso en los ayunos bien hechos, obviamente aclaramos, no significa que merecemos lo que deseamos, ni podemos forzar la mano de Dios, no vamos a hacer que Dios sea deudor nuestro, pero Dios en su gracia promete bendecirnos, porque Jesús dice, tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará.
Dios sí bendice el ayuno bíblico que hacen sus hijos, ya sea que recibamos o no las bendiciones específicas que buscamos. Lo seguro es que Dios nos bendice de la forma más adecuada para nuestra necesidad. De este lado de la eternidad, en la vida terrenal, muchas veces no vamos a ver el cuadro completo, ni sabemos perfectamente lo que realmente necesitamos. Pero una vez que estemos del otro lado, en la eternidad, Dios nos muestra lo que ha sido nuestra vida. Podemos ver claramente que Dios siempre nos ha dado justamente lo que necesitábamos, las bendiciones más perfectas que se adecuaban a nosotros. Hoy en día, nosotros hoy nos quejamos por la pandemia, nos quejamos por muchas cosas y ponemos toda esta situación como excusas para nuestra falta de espiritualidad. Sin embargo, es necesario que tengamos conocimiento de la soberanía de Dios, de que Dios es más sabio y que realmente Dios nos da lo que realmente necesitábamos. Y es bueno que nosotros oremos al Señor con la perspectiva correcta y usar el ayuno como parte de esta búsqueda espiritual. Cuando pensamos en el ayuno, muchas veces hoy en día muchos no practican el ayuno y tampoco es para que uno esté ventilando que está ayunando, porque Jesús nos dice que lo hagamos de manera privada, pero sin embargo la falta de prácticas de esta disciplina espiritual hace que muchos hoy en día tengan miedo de ayunar. Sin embargo, habitualmente nosotros solemos pasar tiempos de abstinencia por cierto asunto que es en determinado momento más importante que la comida. Cuando pensamos que otra actividad es más importante en determinado momento, nos privamos de comida sin quejarnos. Entonces tenemos que aprender que a veces no solo es más importante, sino también mucho más provechoso abstenerse de la comida con el propósito de deleitarnos en Dios de una manera más abundante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice nuestro Señor. El Espíritu Santo podrá impulsarnos a ayunar a través de alguna necesidad en nuestra vida. Si necesitas una oración más firme sobre algún tema en tu vida, esa puede ser una invitación de parte del Señor a que ayunes. Si necesitas la guía de Dios, quizás ese sea el estímulo para ayunar. Si necesitas liberación o protección, tal vez también sea una ocasión para el ayuno. Y es recomendable elegir un día y un momento en el que no requiera de usar mucho el esfuerzo físico. Y también una alerta. No hay que confundir el pecado del maltrato corporal con el ayuno. El pecado de la gula es comer demasiado más de lo necesario, y es la idolatría del estómago o de la comida. Pero el pecado que está del otro extremo es el maltrato físico, comiendo extremadamente poco de manera intencional y sin un propósito espiritual. Dios nos hizo de tal forma que comamos casi todos los días. La Biblia advierte contra ciertas sectas que prohibían comer ciertos alimentos. Dice en 1 Timoteo 4, 1 y 3, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que comen demasiado o los que comen muy poco intencionalmente
sin un propósito espiritual, están buscando la satisfacción en algo que no es Dios. Por lo tanto, tenemos que chequear nuestra salud espiritual, pero también la salud física. No es aconsejable de prepo volcarse al tema del ayuno sin haberse chequeado médicamente. Si uno sufre de ciertas enfermedades como diabetes u otras cuestiones, es conveniente consultar con el médico para ver qué tipo de ayuno podría uno realizar, intermitente, mediano, pequeño, o esto también hay que hacerlo con mucha prudencia y sabiduría. Pero habiendo aclarado este punto, si uno está en condiciones y siente la necesidad de practicar el ayuno, hay que enfocarse de una manera bíblica para no caer en el error de los fariseos y no caer en el error del ritualismo. John Piper dice lo siguiente sobre el ayuno cristiano, y con esto voy a finalizar. Esta es la esencia del ayuno cristiano. Anhelamos, ansiamos y ayunamos para saber más y más de todo lo que es Dios para nosotros en Jesús, pero solo porque Él ya nos sujetó y nos atrae siempre hacia adelante y hacia arriba a toda la plenitud de Dios. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Te pedimos que tú nos estés ayudando sobre esta disciplina espiritual también. Sé que muchos no lo conocían o no lo practicaban, o lo hacían pero sin entender verdaderamente el sentido. Hoy nos has enseñado, en el caso en que decidiéramos hacerlo, en caso de que sintiéramos la necesidad de hacerlo, cuáles serían las pautas que debemos tomar, Señor. Entendemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, egoísta, que muy fácilmente podemos distorsionar algo bueno en algo negativo, como si fuera para egoísmo, o convertirlo en algo legalista. Te pedimos que nos esté librándonos de todos estos peligros, para que si alguno decidiera y fuera impulsado, guiado a esta práctica de la disciplina espiritual, pueda hacerlo dentro del marco de lo que tú nos enseñas bíblicamente, Señor. Ayúdanos a glorificarte y a amarte en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén.